Saludos, mi nombre es Emilio José Álvarez Castaño y participo en este simposio con la ponencia que he titulado Don Quijote como espejo lúdico de Juegos de la Edad Tardía de Luis Landero. En efecto, se ha señalado en numerosas ocasiones que uno de los intertextos de esta novela de Luis Landero es Don Quijote de la Mancha. En ese sentido, se han estudiado aspectos como la dualidad, la duplicidad de los personajes, el diálogo o la relación que existe entre realidad y ficción. En esta ponencia en concreto nos vamos a centrar sobre la idea de juego y de qué manera se toma el concepto de juego que aparece en Don Quijote como un espejo que refleja la novela de Luis Landero. Pero vamos a ver hasta qué punto lo refleja. Para ello, vamos a comenzar recordando brevemente las principales interpretaciones de Don Quijote, porque esto nos va a servir para situar después el comentario que vamos a hacer de la comparación entre las dos novelas. Como ya sabemos, una de las primeras interpretaciones que se le dio al Quijote es como una parodia de los libros de caballería. Es decir, en muchas ocasiones se leyó simplemente como una obra humorística, algo que ocurrió desde su publicación en el siglo XVII. Ya en el siglo XVIII, otra de las lecturas que se le dio fue en relación a la crítica social, que ahí se podía encontrar. También hay que destacar que una de las interpretaciones que se le dieron a Don Quijote fue como una parodia de la autobiografía de San Ignacio de Loyola, una idea en la que más tarde Unamuno también va a hacerse eco de ella. Y me interesan principalmente las dos últimas que hago constar aquí. La del siglo XIX, en la que principalmente por medio de Alemania, de la filosofía idealista, eh, toman a Don Quijote como un ejemplo de una locura, pero de una locura en el sentido de alguien que defiende unos ideales y que por eso es incomprendido por el resto de la sociedad. La segunda es la interpretación opuesta a esta y es una interpretación de tipo materialista, de manera que critica este idealismo, y critica y rebate este idealismo, argumentando que la locura de Don Quijote es una locura simulada, es una locura de diseño en la que se sigue un racionalismo que es nosotros que es el de los libros de caballería. De manera que el protagonista, Alonso Quijano, mm, Don Quijote, juega a ser un loco para de esa manera tener un mayor grado de libertad dentro de la sociedad en la que se encontraba. Es decir, se trata de la locura como un uso lúdico de la razón, en contraste a cómo Gregorio, el protagonista de Juegos de la Edad Tardía, utiliza el concepto de juego simplemente para ilusionar a Gil. En ese sentido, hacemos esta comparación entre las dos obras, donde podemos ver cómo Luis Landero toma numerosos elementos de Don Quijote dentro del desarrollo de la idea de juego y vamos a ir comparando de qué manera se refleja el uno en el otro. El protagonista, pues en efecto, pues en Don Quijote ya sabemos que es Alonso Quijano y en Juegos de la Edad Tardía se llama Gregorio Olías. En cuanto a la edad, tiene una edad muy parecida. Cervantes nos dice en su novela que Alonso Quijano está cerca de los 50 años, mientras que Gregorio Olías tiene 46. En lo que se refiere a su ocupación, Alonso Quijano es un hidalgo pobre, es decir, un hidalgo venido a menos, mientras que Gregorio trabaja como oficinista en una pequeña empresa. Dentro de esta vida rutinaria que tienen estos dos personajes, ambos tratan de trascender ese mundo en el que se encuentran. Así, Don Quijote toma como mundo de referencia para ello en los libros de caballerías y por su parte Gregorio Olías tiene como referencia las novelas policíacas. Eso lo hacen
también para conseguir un objetivo, que podemos llamar un objetivo metaliterario. En el caso de Don Quijote es el de dejar sus hechos impresos en un libro, como vemos que ocurre o que se dice en la segunda parte de la novela, mientras que Gregorio Elías pretende ser poeta. Dentro de este contexto de los mundos de referencia en los que se mueven, Alonso Quijano y Gregorio Olías toman sobrenombres. Así, Alonso Quijano se hace llamar Don Quijote de la Mancha y Gregorio Olías, con su amigo de la infancia, deciden en primer lugar tomar el sobrenombre de Gregor Hollis, siguiendo el ejemplo de las novelas policíacas, pero después toma o crean el sobrenombre de Augusto Faroni como seudónimo literario. Dentro de estos contextos en los que se mueven necesitan también una amada. Como ya sabemos, la de Don Quijote es Aldonza Lorenzo, cuyo sobrenombre es Dulcinea del Toboso, y en Juegos de la Edad Tardía tenemos dos. Tenemos la amada en su época de juventud, que es Alicia, a quien él le da el sobrenombre de Ondina, y luego más tarde, ya en su madurez, cuando empieza a acudir a las tertulias, es cuando conoce a Marilyn. También tiene un amigo cercano, que en el caso de Don Quijote es Sancho Panza, y en el caso de Gregorio Elías es Gil, que es un compañero de trabajo con el que mantiene comunicación telefónica únicamente. A partir de ahí empiezan a comentar, empiezan a establecer una serie de conversaciones y se hacen amigos, y dentro de los deseos de Gil por trascender, por ser más, tiene Gregorio le da el sobrenombre de Dacio Gil Monroy y le hace saber también que él debe decir que es químico y pensador. Gil ante esto dice que eso no es cierto, pero Gregorio le dice que eso no importa, con lo cual ya es un avance del idealismo en el que se quieren mover. Ambos viven una serie de aventuras. En Don Quijote son muy conocidas ya las de Molinos de Viento, los galeotes, pellejos de vino, etc., ¿no? Y por su parte, Gregorio se mueve dentro de una serie de aventuras también. Por un lado, ambienta un pasado familiar glorioso de su padre, de su abuelo. También habla de las vivencias que tiene como artista, por eso viste de una determinada forma, escribe un poemario, también inventa una serie de actividades culturales y incluso también se inventa una persecución política y policial. Y todo eso lo hace con el objeto de escribir ese poemario que no escribió en su día, en su juventud, y para ello va a la tertulia y se informa de las noticias para ir dándole información ágil. En ese sentido, ya hemos avanzado el siguiente punto. Ambos también visten de una determinada forma. Don Quijote a la manera de un caballero andante y Gregorio pues visto como un poeta bohemio, es decir, está ya visto de una manera desfasada en relación al siglo XX, aunque también se puede identificar como con la forma en la que viste un detective, ¿no? Ante todo este mundo creado y de referencia para los protagonistas se encuentra la realidad, y la realidad viene dada sobre todo por personajes femeninos. En el caso de la novela de Cervantes está el ama y la sobrina, y en el caso de Juegos de la Edad Tardía está Angelina, la mujer de Gregorio, y la madre de ella. Son personajes que además están vinculados al hogar, a la casa. Ante todo esto también existe un personaje fundamental en el desarrollo diegético de la novela. En Don Quijote es Sansón Carrasco, que es quien hace volver a Don Quijote a su hogar, y en el caso de Juegos de la Tardía se encuentra Isaías, que es ese hombre vestido de negro, que es el que le da al tío de Gil una serie de libros para que empiece a instruirlo y el que está siempre tutelando o vigilando la vida de Gregorio en todo momento. Y por último tenemos ya el final. En el final Don Quijote muere en su casa y lo hace consciente de que en efecto tiene
que vivir dentro de la realidad y no de ese mundo ideal que él creó. Y es el momento también en el que Sancho le propone llevar una vida pastoril, algo que él rechaza, es decir, rechaza ese idealismo. Por su parte, en la novela de Luis Landero tenemos que, en efecto, ese círculo cultural Faroni del que habla Gil, al final se crea y es a donde llega Gregorio en su periplo final, y ambos deciden vivir una vida retirada en el pueblo en el que se encuentran, ¿no? Y como estamos en una edad postmoderna, pues hay que decir que en efecto este círculo cultural Faroni encontró su creación en el año 1992 dentro de la vida real en la que nos encontramos. Es un círculo cultural que tiene sus actividades culturales, ¿no? Aquí tienen ustedes la página web. Y ya por último, pues lo que tenemos que decir es que en efecto aquí se encuentra una serie de elementos que comparten las dos novelas, pero que la diferencia principal la encontramos en el final. Eh, Aunque ya se avanzan algunas ideas a lo largo de toda la novela de Luis Landero, cuando se defiende más el idealismo que el materialismo. De manera que hay una serie de elementos que son comunes, pero lo que diferencia una de la otra es, por un lado, el aspecto material de Don Quijote, que aquí defendemos la tesis del materialismo, es decir, que Alonso Quijano sigue una locura simulada y es una locura con la idea de que plantea un juego para llegar a tener mayor grado de libertad. Es significativo como en el capítulo 10 de la segunda parte hay un momento en el que Sancho ve venir a unas labradoras y quiere que Don Quijote crea que se trata de Aldonza Lorenzo, Dulcinea Toboso, junto con dos doncellas, y Don Quijote le dice que no, que esos son tres labradoras, con lo cual está marcando que es él quien dicta las reglas del juego. Por su parte, lo que ocurre en la novela de Luis Landero es que hay un idealismo que se puede ver en numerosos puntos de la novela, cuando de pequeño dice que quiere ser toro, se lo dice a su familia, y el abuelo lo apoya, ¿no? Le dice que si él quiere ser toro, pues puede ser toro. Además, cuando ya de casado, le dice a su mujer que le habla sobre la selva, entre otros aspectos, y Angelina le dice, tú lo que pasa es que tienes muchas fantasías, ya que Angelina no cree que son juegos lo que está planteando su marido y por eso cree que está loco. Además, resulta un tanto cómico el momento en el que Gregorio cita a su mujer en un parque cuando se ha ido de casa y Angelina le lleva alimentos y en el momento en el que está él comiendo le dice a Angelina que él es un hombre de ideales y algo que hace con la boca llena de tortilla, ¿no? Y en efecto, ya por último, queremos comentar que la forma en la que Isaías utiliza a Gregorio como una especie de avatar, ¿no? Para explorar sobre la felicidad, porque quiere comprobar ese aspecto que también es un tanto ideal. Por lo tanto, estamos hablando de que, a diferencia de la novela de Cervantes, Luis Landero plantea un espejo también lúdico, pero se trata de un juego muy diferente al que plantea Cervantes. Se trata de un juego que al protagonista Gregorio se le escapa de su control y, aunque ya existía ese idealismo, acaba en efecto ya desarrollándolo totalmente dentro de esa creación de ese círculo cultural y llevando una vida retirada de la gran ciudad, ¿no? Eso es todo. Muchas gracias por su atención.